¿Alguna vez te has sentido incomprendido o como si tus ideas fueran demasiado avanzadas para tu tiempo? Imagina por un momento que tus teorías revolucionarias sobre la mente humana son rechazadas por décadas. Esto fue lo que vivió Carl Jung, un pensador que desafió los límites de la psicología con ideas que muchos consideraron locura. Pero un experimento, ignorado durante mucho tiempo, podría demostrar que Jung no solo tenía razón, sino que era un genuino visionario. ¿Te atreves a descubrir cómo este experimento no solo redime a Jung, sino que también podría transformar nuestra comprensión de la mente humana? Quédate y explora con nosotros el genio de Jung y el experimento que lo demuestra. Carl Jung, un titán en el mundo de la psicología analítica, se encontró a menudo en el extremo receptor de una despiadada crítica por parte de sus contemporáneos. Las ideas que proponía, que se adentraban en las profundidades misteriosas del inconsciente colectivo y exploraban los arquetipos, no eran simples ni fácilmente demostrables a través de métodos empíricos. La comunidad académica de la época, rigurosamente adherida a la ciencia positivista, consideraba la obra de Jung no solo como un desafío al statu quo, sino casi como una herejía. Este menosprecio no era superficial ni breve. Durante décadas, la obra de Jung fue marginada, descartada como la fantasía de un hombre cuyas teorías parecían más apropiadas para la literatura de ficción que para el riguroso escrutinio científico. La insistencia de Jung en que existían dimensiones profundas y no cuantificables de la experiencia humana era vista con escepticismo. ¿Cómo podrían estas ideas abstractas y metafísicas integrarse en el marco científico dominante que valoraba la observación y la medición por encima de todo? Aquellos en la academia que favorecían enfoques más empíricos y mensurables encontraron en Jung un enigma. Su discurso no era el de la cautela y la precisión, era el de un explorador, un cartógrafo de la psique humana que intentaba dibujar mapas de territorios hasta entonces desconocidos. Jung no se conformaba con la superficie, con lo evidente. No. Él buceaba más profundo, buscando entender no solo cómo funcionamos, sino por qué lo hacemos de las maneras enigmáticas y a menudo irracionales que caracterizan al comportamiento humano. Lo que estos críticos no lograban captar era que el enfoque de Jung, aunque menos inmediatamente verificable, buscaba abordar preguntas que la psicología tradicional ni siquiera se atrevía a plantear. ¿Qué sucede en las profundidades ocultas de nuestra mente? ¿Cómo pueden ciertos patrones universales manifestarse en culturas totalmente dispares a lo largo de todo el mundo? Las respuestas a estas preguntas no podían ser simplemente medidas o cuantificadas. Requerían una interpretación audaz y un salto conceptual que muchos de sus contemporáneos no estaban dispuestos a dar. Esta resistencia académica hacia las ideas de Jung ilustra un punto crucial sobre la naturaleza de la verdad en ciencia y psicología. No siempre es algo que se pueda medir o pesar. Algunas de las verdades más profundas sobre nuestra existencia emergen solo a través de la contemplación, la interpretación y sí, incluso a través de la especulación informada. Jung nos desafió a reconocer que la psicología, si ha de ser una ciencia completa de la mente, debe incluir no solo lo que puede ser visto bajo un microscopio o tabulado en una hoja de cálculo, sino también lo que solo puede ser comprendido a través de un examen más profundo y personal de la experiencia humana. Y así, mientras la crítica hacia Jung era tanto vasta como intensa, también sirvió como testimonio de la profundidad de su pensamiento. Enfrentarse a tal oposición requirió una fortaleza personal y una integridad intelectual que pocos podrían sostener. A través de este calvario, Jung no solo mantuvo, sino que continuó desarrollando su teoría, refinándola y expandiéndola a pesar de la falta de aceptación generalizada. Hoy, con el beneficio de décadas de investigación y desarrollo en campos como la neurociencia, la psicología evolutiva y el estudio interdisciplinario de la mente y la cultura, podemos ver que muchas de las intuiciones de Jung no eran meras conjeturas, sino anticipaciones prescientes de direcciones futuras en el entendimiento humano.
En este sentido, Jung no solo fue un psicólogo de su tiempo, sino un visionario que ayudó a sentar las bases para un nuevo dominio del conocimiento psicológico. A medida que el siglo XXI despliega su tela de complejidades y avances científicos, los teóricos como Jill Bolte Taylor y Ian McGilchrist han surgido no solo como vanguardistas en el campo de la neurociencia, sino como puentes inadvertidos que conectan las profundas y a menudo místicas teorías de Carl Jung con la validación científica contemporánea. Este reconocimiento tardío de las ideas de Jung no es un mero capricho del destino, sino el resultado de una confluencia única de ciencia moderna y pensamiento psicológico que revela, con una claridad cada vez mayor, la veracidad y la aplicabilidad de sus visiones. Jill Bolte Taylor, una neuroanatomista cuya propia experiencia con un derrame cerebral proporcionó una visión íntima y personal de cómo funcionan los hemisferios cerebrales. Ofrece un testimonio vivo de las ideas junguianas sobre la separación funcional y la especialización de nuestros hemisferios cerebrales. Su historia, que detalla una jornada extraordinaria de recuperación personal y descubrimiento científico, subraya el papel del hemisferio derecho en la percepción holística y no verbal, un tema que resonaría con las descripciones de Jung sobre la importancia de los procesos no conscientes y simbólicos en la configuración de la experiencia humana. Por otro lado, Ian McGilchrist, cuyos estudios sobre el cerebro bifurcado han revitalizado el interés en las estructuras neurológicas y sus influencias en la cultura y el pensamiento, ha profundizado aún más en la dualidad que Jung exploró con tanto fervor. McGilchrist destaca cómo el hemisferio derecho, a menudo asociado con la intuición y la capacidad de ver el cuadro general, facilita una comprensión más rica y matizada del mundo. Una idea que es central en muchos de los conceptos junguianos sobre los arquetipos y el inconsciente colectivo. Lo que estos modernos exploradores de la mente han aportado a la mesa no es solo una serie de datos o experimentos. Han proporcionado casos convincentes que muestran que las teorías de Jung sobre la creatividad y la percepción no eran fantasías de un pensador desbocado, sino observaciones perspicaces de un hombre que vio más allá de las limitaciones de la ciencia de su tiempo. Jung intuyó que los hemisferios cerebrales no solo diferían en sus funciones, sino que cada uno aportaba una manera esencial y única de interactuar con el mundo, una interacción que define nuestra existencia y moldea nuestra comprensión del cosmos y de nosotros mismos. Estos defensores modernos, armados con herramientas y métodos que Jung nunca pudo haber imaginado, están ahora mapeando los territorios que él solo pudo esbozar en teorías. Están encontrando que sus mapas, aunque esquemáticos, son sorprendentemente precisos. La neurociencia moderna está comenzando a documentar cómo el hemisferio derecho, por ejemplo, juega un papel crucial en la gestión de las emociones, la creatividad y la empatía, todos aspectos fundamentales para la teoría de la personalidad de Jung y su énfasis en la integración de los opuestos dentro del self. En un mundo que a menudo valora lo cuantitativo sobre lo cualitativo, lo explícito sobre lo implícito, Bolte Taylor y McGilchrist nos recuerdan la importancia de lo que no puede ser fácilmente medido. La vasta, rica y a menudo subestimada esfera de la experiencia subjetiva y no racional que Jung defendió como esencial para la comprensión completa del ser humano. La fascinante odisea del cerebro humano ha revelado con el tiempo que nuestros dos hemisferios, aunque hermanados y funcionando como un todo, distan mucho de ser entidades redundantes o meramente simétricas. La ciencia contemporánea ha desglosado con precisión el variado repertorio que cada hemisferio sostiene, pero es el hemisferio derecho el que resuena con una profundidad singular, albergando la creatividad, la intuición y una percepción holística del mundo que nos rodea. Estos elementos, cruciales para entender la complejidad de la experiencia humana, fueron temas que Carl Jung, con su agudo discernimiento psicológico, exploró extensivamente en sus teorías sobre el inconsciente y los arquetipos. El hemisferio derecho del cerebro, a menudo marginado en un mundo que privilegia la lógica lineal y el análisis cuantitativo del hemisferio izquierdo, es fundamental para nuestra capacidad de ver más allá del detalle inmediato, de conectar puntos dispersos en un todo coherente.
Esta capacidad no es meramente una función adicional o un lujo cognitivo. Es esencial para articular la experiencia humana en su totalidad, para vivir no solo una existencia eficiente, sino también significativa y profundamente conectada. La neurociencia moderna ha corroborado y ampliado la intuición de Jung al vincular el hemisferio derecho con procesos que trascienden el simple procesamiento de información. Este hemisferio se ocupa de la Gestalt, de ese modo de percepción que capta las cosas en su totalidad, que comprende las metáforas, que descifra el lenguaje del arte y de los sueños, donde reside la esencia de los arquetipos junguianos. Los arquetipos, según Jung, son imágenes primordiales originadas en una parte del inconsciente que compartimos todos, sirviendo como moldes de pensamientos y comportamientos que trascienden la cultura y el tiempo. El hemisferio derecho, en este contexto, actúa como un puente hacia este reino universal, permitiéndonos acceder a un tekuntina, un setsin, dileiti, wankungu, ad, sowaje que es más simbólico que literal, más emocional que racional. Es este hemisferio el que nos permite leer entre líneas y captar el significado más profundo en las expresiones artísticas y en los comportamientos humanos. Cuando observamos una obra de arte, no es solo el color o la forma lo que impacta nuestro entendimiento, sino un sentido más profundo de conexión y resonancia que parece emanar desde lugares profundos dentro de nosotros mismos. Esta es la arena del hemisferio derecho, donde lo no verbal, lo espacial y lo intuitivo toman el centro del escenario. Además, el hemisferio derecho está intrínsecamente vinculado con la empatía y la capacidad de mantener relaciones humanas significativas. La habilidad para sentir y compartir las emociones de otros, para mantener una teoría de la mente que comprende y predice los estados mentales de los demás, reside en gran medida aquí. Jung reconoció la importancia de estos procesos en la construcción de relaciones terapéuticas y en la integración de la psique, donde el análisis racional por sí solo es insuficiente para alcanzar la sanación o el crecimiento personal completo. El hemisferio derecho nos enseña, en muchos quinchos sentidos, cómo ser humanos en un mundo que a menudo parece favorecer las máquinas. Nos recuerda la importancia de la narrativa, del mito, del ritual en nuestras vidas. Estos elementos no son adornos superfluos de nuestra existencia, sino componentes vitales que nos ofrecen sentido, dirección y conexión con algo más grande que nosotros mismos. Jung, en su exploración del inconsciente colectivo y los arquetipos, estaba profundamente sintonizado con esta verdad. Entender la función y el valor del hemisferio derecho no es solo un ejercicio de satisfacción intelectual. Tiene implicaciones profundas para la educación, la psicoterapia, el liderazgo y, más ampliamente, para cómo estructuramos nuestras sociedades. Reconocer y valorar las capacidades de este hemisferio podría llevarnos a una más rica comprensión de lo que significa ser verdaderamente humanos, facilitando un equilibrio más holístico en la interacción entre nuestros mundos internos y externos. En el entramado complejo de la psicoterapia, Carl Jung encontró un camino que, aunque menos transitado, prometía revelaciones más profundas sobre la naturaleza humana: la terapia artística. Este enfoque, radical para su tiempo, sugería que el arte podría ser una ventana al alma, un medio para acceder y expresar aquellos aspectos del ser que a menudo quedan ocultos bajo la superficie de la conciencia cotidiana. Tomemos, por ejemplo, el caso de una mujer que llegó a la consulta de Jung, consumida por la desesperanza de una depresión y atrapada en la crisis de la mediana edad. Esta mujer, a quien llamaremos Ana, representaba un desafío y una oportunidad para demostrar la eficacia de la terapia artística. Ana nunca había sostenido un pincel en su vida, y la idea de pintar le parecía tan ajena como inútil al principio. Sin embargo, Jung, con su perspicacia característica, percibió que a través de esta forma de expresión, Ana podría comenzar a dialogar con su inconsciente. Al principio, los intentos de Ana en el lienzo eran torpes, meras manchas de color que parecían no tener ni forma ni propósito. Pero aquí radica la sutileza del proceso que Jung valoraba. El arte no necesitaba cumplir con los estándares de belleza o técnica para servir su propósito terapéutico.
Lo que importaba era el acto de crear y lo que este acto revelaba del mundo interno de Ana. Con cada sesión, las pinturas de Ana comenzaron a evolucionar. Lo que inicialmente eran formas abstractas y caóticas empezó a tomar direcciones más definidas y simbólicas. Estas imágenes, aunque rudimentarias, empezaron a reflejar patrones y temas recurrentes. Figuras atrapadas y luego liberadas, paisajes que cambiaban de oscuros a luminosos, elementos, casos que repetidamente se metamorfoseaban de formas amenazantes a figuras protectoras. Jung observó que estos motivos no eran meros productos de la imaginación sin dirección de Ana, eran, en su teoría, manifestaciones visuales de arquetipos. Estos arquetipos, conceptos universales resididos en el inconsciente colectivo, emergían a través de la expresión artística de Ana, ofreciendo no solo una ventana a su psique personal, sino también a un fenómeno más amplio que conecta a todos los seres humanos. A medida que Ana continuaba pintando, su relación con estas imágenes se profundizaba. No se trataba solo de crear arte, se trataba de un diálogo con el self, un diálogo que permitía a Ana enfrentar y reconfigurar su propia narrativa. Las sesiones de pintura se convirtieron en un ritual de autoexploración y, con el tiempo, de sanación. La depresión, una vez un abismo aparentemente insondable, comenzó a ceder lugar a una renovada sensación de propósito y autonomía. Este proceso revela el poder transformador de la terapia artística, especialmente en manos de un practicante como Jung. Lo que al principio podría parecer una simple actividad de ocio, se convirtió en una poderosa herramienta terapéutica, facilitando un proceso donde Ana pudo, literalmente, dibujar su camino fuera de la crisis. A través de su arte, ella no solo encontró una forma de expresar sus angustias y esperanzas, sino que también descubrió un medio para reestructurar su vida, redefinir su identidad y recuperar el control sobre su narrativa personal. Este caso no es solo una evidencia de la habilidad terapéutica de Jung, sino también un testimonio del potencial del arte como un medio de curación psicológica. Nos recuerda que los métodos convencionales, aquellos que confían estrictamente en la verbalización de los problemas, pueden no ser siempre suficientes. A veces, es en el acto de crear donde realmente comenzamos a entender y, más importante, a transformar. Así, la experiencia de Ana subraya una verdad más amplia sobre nuestra existencia. Estamos todos, de alguna manera, continuamente pintando el cuadro de nuestras propias vidas, a veces sin siquiera darnos cuenta de los colores que usamos o de las imágenes que formamos. La terapia artística, como la que practicó Jung, nos invita a tomar conscientemente el pincel, a elegir nuestros colores con intención y a participar activamente en la creación de nuestra realidad psicológica y emocional. Las teorías de Carl Jung, lejos de ser reliquias del pasado, resuenan hoy con un vigor renovado y una aplicabilidad que se extiende mucho más allá de los límites de los consultorios de psicoterapia y los aulas académicas. En un mundo que cada vez valora más la autenticidad personal y la búsqueda de significado, las ideas de Jung sobre el inconsciente y el hemisferio derecho del cerebro abren nuevas avenidas para entender y cultivar nuestra vida interior. Primero, consideremos la influencia de Jung en el ámbito de la terapia moderna. Sus concepciones del inconsciente como un repositorio de sabiduría y verdad, y no simplemente como una mazmorra de impulsos reprimidos y deseos inconfesables, invitan a una exploración más rica y matizada de la psique humana. Los terapeutas de hoy, armados con estas perspectivas, pueden guiar a sus pacientes no solo a mitigar el sufrimiento o corregir desajustes conductuales, sino a embarcarse en un viaje hacia la autocomprensión y la realización personal, explorando y reintegrando los elementos olvidados o desconocidos de sí mismos que Jung denominó el self. Además, la idea junguiana de que la salud psicológica implica la integración de los arquetipos y elementos inconscientes en nuestra conciencia cotidiana tiene implicaciones profundas para el desarrollo personal.
Nos enseña que cada individuo, al enfrentarse a sus sombras y al reconciliar los contrarios dentro de su propia mente, puede alcanzar un nivel más profundo de armonía y comprensión personal. Esta es una propuesta revolucionaria en una era donde predominan el estrés y la fragmentación del ser. Pero tal vez uno de los legados más impactantes de Jung sea su enfatización en la creatividad y cómo el hemisferio derecho facilita un enfoque más holístico y conectado del mundo. En la práctica, esto significa que cualquier persona, independientemente de su ocupación o intereses, puede utilizar las herramientas creativas como medios para acceder a una comprensión más profunda de sí misma y del mundo. Esto es particularmente relevante en tiempos de crisis personal o colectiva, donde las soluciones convencionales y el pensamiento lineal no alcanzan para resolver los problemas emergentes. En el ámbito educativo, las teorías de Jung impulsan un modelo de aprendizaje que valora la intuición tanto como la razón, la imagen tanto como la palabra. Este enfoque no solo puede ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas más equilibradas, sino que también puede fomentar una mayor empatía y comprensión entre culturas y comunidades, al reconocer y valorar las diferentes maneras en que las personas perciben y se relacionan con el mundo. Por último, en una sociedad cada vez más dominada por la tecnología y la información, donde el ser humano puede sentirse reducido a un mero procesador de datos, las ideas de Jung ofrecen un contrapeso vital. ¿Nos recuerdan la importancia de los Susanchi? Sueños, los símbolos y las historias, como medios fundamentales a través de los cuales entendemos nuestras vidas y forjamos conexiones con los demás. En este sentido, Jung no solo fue un teórico de la psique, sino también un defensor de una vida vivida con profundidad y propósito. Carl Jung, cuyas ideas en su tiempo enfrentaron resistencia y escepticismo, emerge hoy como un faro de sabiduría en la exploración de la psique humana. Su legado no se limita a la esfera de la psicología clínica. Se extiende a todos aquellos que buscan entender los intrincados laberintos de la mente y el espíritu. A medida que profundizamos en los misterios del cerebro y la conciencia con las herramientas de la ciencia moderna, encontramos que las teorías de Jung no solo resisten el escrutinio, sino que iluminan caminos antes oscuros hacia el autoconocimiento y la comprensión interpersonal. Jung nos enseñó a valorar los sueños como mensajes del inconsciente, a ver en nuestros conflictos internos y encuentros con el otro, no solo barreras, sino también puentes hacia un crecimiento psicológico más significativo. En un mundo cada vez más polarizado y desconectado, la integración junguiana de los opuestos dentro del self es una llamada poderosa hacia la unidad y la armonía, tanto interna como externa. Así, la visión de Jung sobre la mente humana y su funcionamiento no es solo un mapa del territorio psíquico, sino una brújula para navegar las complejidades de la vida moderna. Nos anima a mirar no solo hacia adentro, en un viaje introspectivo, sino también hacia arriba, hacia aspiraciones más altas de lo que podemos ser como individuos y como sociedad. En última instancia, las ideas de Jung nos desafían a expandir nuestra comprensión de lo que significa ser humano, integrando lo racional con lo irracional, lo conocido con lo misterioso, en un equilibrio dinámico que honra toda la gama de nuestra experiencia humana.